Kerem Bürsin se ha sincerado sobre Hande Erçel y madre mía, nadie se esperaba este giro. Directamente ha soltado la bomba y nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estábamos acostumbrados a ese tira y afloja, a los rumores constantes, a las fotos por separado, a ese silencio que decía más que 1000 palabras. Y de repente zas. Kerem, que normalmente es bastante reservado con estas cosas, ha decidido abrir la caja de Pandora. Y no ha sido un bueno, nos llevamos bien, o un tenemos buena relación, no. Ha sido mucho más directo, mucho más revelador. Para ser honestos, yo pensaba que esto ya estaba más que superado. Que cada uno iba por su lado construyendo sus propias carreras y sus propias vidas. Pero parece que para Kerem, el capítulo Hande Erçel sigue muy presente. Lo que ha dicho es que la admira profesionalmente, claro. Eso ya lo sabíamos, son compañeros de profesión y trabajaron juntos en esa serie que nos enamoró a todos. Pero ha ido más allá. Ha hablado de la persona que es, de su inteligencia, de su forma de ver la vida. Y ahí es donde ya te pones a pensar. Esto no suena a un simple cumplido entre ex. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem, después de todo este tiempo, se ha dado cuenta de la magnitud de lo que tuvieron. Quizás ha visto cómo Hande triunfa, cómo sigue brillando en cada proyecto, y eso le ha hecho reflexionar. O quizás simplemente ha llegado a un punto en su vida en el que ya no le importa tanto el que dirán y quiere ser honesto sobre sus sentimientos. Y esa honestidad es la que nos ha pillado a todos desprevenidos. Muchos dicen que esto es una forma de avivar la llama, de generar interés mediático ahora que ambos están en momentos clave de sus carreras. Y no les voy a mentir, en este mundo del entretenimiento, nunca se sabe. Las estrategias de marketing a veces son muy retorcidas. Pero yo, sinceramente, creo que hay algo más. Siento que hay un respeto profundo y quizás, solo quizás, un cariño que nunca se ha ido del todo. El tono en el que lo ha dicho, la forma en que se le iluminan los ojos al hablar de ella, eso no se finge tan fácilmente. Además, piensa en la presión que han tenido encima. Desde que empezaron a salir, cada movimiento era analizado. Cada foto, cada like. Era agotador. A lo mejor ahora, con más distancia, pueden ver las cosas de otra manera, sin esa lupa constante. Y que él se atreva a decir esto públicamente, después de tanto silencio, es una señal muy fuerte. Significa que para él Hande Erçel no es solo un recuerdo, es una persona importante en su vida, pasada o presente, quién sabe. Y lo más intrigante es la pregunta que nos queda a todos flotando, ¿qué significa realmente esto para el futuro? ¿Es solo un reconocimiento a una etapa importante? ¿O hay una posibilidad, por remota que parezca, de que el destino les dé otra oportunidad? De repente el salseo ha subido de nivel y nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Así que, después de esta revelación de Kerem Bürsin, y viendo la admiración sincera que parece tener por Hande Erçel, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creen que es un simple homenaje a una etapa pasada, o hay algo más detrás de estas palabras?